segundo bloque, entonces, con la charla magistral del doctor Alberto Cho, y le agradecemos su intervención con un fuerte aplauso. Realmente soy popular. Ayer, yo estoy muy ofendido con ustedes. Ayer hice 80 chistes y nadie se rió. Hoy, alguien decía, ustedes están ahí tirados en el piso. Pico sour, no sé qué es. Pero ahí empezamos mal. Y Jaime todavía trató de defenderme y me dijo, no, es que en la Contraloría la gente así hizo, Y me dijo, acuérdate del chiste de la tortuga. Que no se lo voy a contar, pregúntenle a él, que no está tampoco. Bueno, vamos a ir directamente al tema de hoy. Vi la cara de perplejidad en ustedes ayer. Tal cara de perplejidad que dije, no, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a explicar otra vez cómo es que los economistas ven el mundo, o cómo creo yo que ven el mundo, y después voy a decir cuál es el enfoque que se podría utilizar para cuantificar daño, y después voy a proponer un plan simple de cómo se podría cuantificar el daño económico, teniendo en cuenta lo que dijo Pablo sobre el costo de oportunidad. ¿Ok? Va a ser una presentación de 5 minutos. Ok. 3 características sobre economía como disciplina. No tengo ninguna mujer desnuda como ayer. Tienen que reírse ustedes, porque yo me deprimo si no se ríen. Primero, la economía no tiene moral, que es lo que les decía ayer, que es agnóstica. Muchos de ustedes quizás vieron esa película Wall Street, ¿no es cierto?, donde el personaje dice, la codicia es buena. Y esa frase es recordada, después de 20 años, como una frase mala, como algo que resume todo lo malo que hay en Wall Street o en general. Pero yo, la primera vez que vi esa película y escuché esa frase y vi el discurso del hombre que hacía así, yo pensé, sí, la codicia es buena. Porque como economista, yo digo, claro que es buena porque ayuda a hacer que los mercados funcionen. Y hace que los mercados funcionen bien porque produce incentivos. Y eso es lo que yo quiero. Otra cosa es la línea de legalidad. Pero como incentivos, como algo que te hace hacer cosas que te haga que el mercado funcione, es bueno. Es decir, claro, lo que estoy diciendo es que no. Sí, es bueno porque da incentivos que facilitan el funcionamiento de los mercados, sí, porque no es ilegal. ¿Es inmoral? No es problema del economista, ¿no? Lo que les decía ayer un poco. ¿Qué pasa con los economistas? Además, les encanta llevar la contra, ¿no? Si alguien dice la corrupción es mala, otra vez regresando a lo que les decía ayer, la corrupción es mala, es seguro, de hecho ha pasado, que alguien va a decir, no estoy seguro, yo creo que la corrupción puede ser buena. Como les decía ayer, porque engrasa los engranajes y las cosas caminan mejor, más rápido y hasta vamos a crecer más, ¿no? En todo caso, si la corrupción es mala, demuéstramelo. Y demuéstramelo fehacientemente, ¿no? Académicamente hablando. ¿Okay? La otra cosa con los economistas es que les encanta, son unos metiches. Les encanta meterse en cualquier disciplina, ¿no? Ciencia política, psicología, biología, ¿no? La subdisciplina de economía que está de moda se llama neuroeconomía. Y es el estudio del cerebro utilizando métodos económicos. No tengo la menor idea de qué trata. Pero honestamente, esa disciplina está de moda, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque hacer esto potencialmente los lleva a la fama, que ya les he dicho, es la obsesión de los economistas, ¿no? Ayer les salió el premio Nobel en Economía, ¿no es cierto? Ríanse. Desastre esto. Y la otra obsesión de los economistas, un tanto menor, tienen esta obsesión por datos. Sobre todo los economistas empíricos. Yo siempre estoy hablando de economistas empíricos, porque hay los teóricos, que es otro tema, pero los economistas empíricos siempre quieren datos. ¿Okay? ¿Por qué es esto relevante para lo que estamos hablando ahora? ¿Qué tiene que ver? Lo anterior significa
que efectivamente han habido avances en el estudio de la corrupción para estándares de nosotros, de los economistas, y hay estos términos, pero siempre hay estos términos medio complicados, que no voy a explicar. Endogeneidad, no observables. ¿No? Tenemos, de hecho, un término que se llama daño moral, que es otra cosa, que no vale la pena mencionar. Y la otra cosa es que efectivamente han habido avances metodológicos, ¿no? Les contaba ayer que había estos estudios de percepciones, ¿no? Que era como yo, que si ustedes me pregunten a mí sobre golf, o que me pregunten sobre el fútbol americano, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Y los enfoques más recientes son mucho más factuales, si quieren ponerlo de esa manera. Ayer les hablé de 5 enfoques. Hoy día voy a concentrarme en uno, el que está, otra vez, está en boga en economía, y lo más importante es que ataque el problema de causalidad. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa produce qué? Es el enfoque del clon. Así lo llamo yo. Es mejor conocido como experimentos aleatorios controlados. ¿Por qué el enfoque del clon? Pensemos en una persona que es clonada, ¿okay? 2 personas iguales, ¿ok? Pero no estamos hablando de gemelos, porque los gemelos son físicamente iguales, idénticos, pero mentalmente son diferentes, son 2 personas diferentes. Pero un clon, una persona clonada, son exactamente iguales en todo respecto, ¿ok? Pensemos en un clon, esta persona ha sido clonada. Ahora vamos a robarnos lo que hacen en ciencias médicas. ¿Qué cosas hacen? Cuando ustedes leen en los periódicos, la aspirina sirve para reducir el cáncer. Lo leí hace poco. ¿Qué cosa hicieron? Le dieron pastillitas, aspirinas a la gente, y le dieron placebos a otras personas, ¿no? A 2 grupos, y vieron qué pasaba, ¿no es cierto? Ese es un experimento aleatorio controlado. Eso, por alguna razón, es lo que hacen ahora los economistas. Y están haciendo muchos experimentos de ese tipo. No pueden dar pastillas, pero hacen otras cosas. Siempre tienen sus juegos. ¿Por qué digo que ese es el enfoque del clon? Porque ahora, no hablemos de 2 personas iguales, a una le doy una pastilla, a la otra no. Si a esta le doy la pastilla y veo qué pasa, definitivamente eso que pasa con esta persona, la diferencia es el efecto puro de la pastilla. Es causal, ¿no es cierto? ¿No? Si una persona ha sido clonada. Es sencillo, ¿no? En economía no podemos hacer eso, eso no existe en el mundo real. ¿Qué hacemos? Simplemente aplicamos estadística. ¿Cómo aplicamos estadística? Le damos la pastilla a 2.000 personas, ¿no? Que sea estadísticamente significativo a nivel de un país o de una región. Y no le damos la bendita pastilla a otras 2.000 personas. En medicina no pueden hacer eso. Ahora, voy a retroceder un poco. En medicina no pueden hacer eso. En medicina, cuando hacen experimentos, le dan las pastillas a 100 personas, a 200 personas, y tienen el problema, porque claro, los economistas somos mejores, que no es estadísticamente significativo sus estudios, muchas veces. Nosotros siempre tenemos esta obsesión, entonces queremos hacerlo con 1.000, 2.000, 5.000 personas. No podemos darle pastillas, eso no es lo que hacemos nosotros, pero hacemos algún tipo de juegos, de artificios para lograr esto, ¿no? Y les voy a contar de dos experimentos donde hacemos esas cosas, para que tengan una idea de qué trata esto. Uno es sobre transparencia y votaciones en México. ¿Qué cosa fue lo que hicimos? Y digo hicimos porque esto lo hice yo, por eso el paper no es muy bueno. Tienen que reírse. Ok. Esto fue lo que hicimos. Fuimos a México y queríamos ver qué pasaba cuando nosotros dábamos información a los individuos, a los ciudadanos. ¿Qué pasaba en términos de votación? ¿Ok? Entonces, les dábamos diferentes tratamientos, diferentes pastillas. Una pastilla era un panfleto que decía, este es el CV, ¿no? El currículum del candidato 1, y este es el CV del candidato 2. ¿Okay? A otro grupo, a otro tratamiento, le dábamos otra pastilla. ¿Qué cosa hacíamos? Le decíamos, en los últimos 5 años, este candidato ha cometido 3 actos de corrupción, y este otro candidato ha cometido 3 actos de corrupción. ¿No? Hacíamos eso. Se lo dábamos a un grupo grande, estadísticamente significativo, y al otro grupo que estaba por allá, que era grande y que era totalmente comparable, eran clones, no le dábamos nada, o le dábamos otro tipo de información, un placebo, ¿okay? Y veíamos qué pasaba, ¿no? ¿Qué cosa pasó? En este ejercicio en particular, que la gente, ¿qué cosa esperarían ustedes que pase? Lo que yo esperaba que iba a pasar era lo siguiente: la gente que sabía que el candidato 1 era corrupto, había cometido actos de corrupción,
iba a votar por el candidato 2, ¿no? Lo que pensé yo. Pero claro, México no es el Perú y en México la votación no es obligatoria. Lo que pasaba es que la gente no votaba. Toda la gente que se enteraba que el candidato 1 era corrupto, había cometido actos de corrupción, se quedaba en su casa y no votaba, ¿no? Para nosotros fue un resultado inesperado, interesante, y de hecho al parecer es bastante interesante inclusive dentro de ciencia política, porque como saben, somos metiches. Entonces fuimos donde los cientistas políticos y le dijimos, ven, pasa estas cosas. ¿No? Bien. La otra cosa que pasó es que, corroborando los resultados de algo que les conté ayer, los pobres eran los más perjudicados, ellos eran los que menos votaban, no podían, se sentían mucho más defraudados, y eran los que en mayor cantidad desaparecían de las mesas de votación. ¿Okay? Es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, es un caso que a mí me gusta mucho, me parece un experimento muy lindo. Este economista dijo, yo quiero estudiar corrupción. Pensemos, y él vivía en Nueva York, y dijo, corrupción en Nueva York, ¿cómo puedo ver esto? ¿Cuál es la definición de corrupción? Una de las definiciones, abuso de poder. ¿Okay? ¿Quiénes abusan de poder? Los diplomáticos de Naciones Unidas. Los diplomáticos de Naciones Unidas tienen una relación un poco conflictiva con la ciudad de Nueva York. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos, porque viven súper bien y porque tienen inmunidad diplomática. Súper importante. Y estos economistas dijeron, vamos a ver qué pasa. Por un lado. Por otro lado, piensen en Nueva York, como es una ciudad desastrosa, no hay absolutamente ningún sitio para poder parquear. No se puede estacionar en ninguna parte, carísimo además. ¿Okay? Pero si tú eres diplomático, tú parqueas allá, acá, cualquier lado, nadie te puede tocar el carro. Nadie. Porque tienes inmunidad diplomática. Y tienes placa diplomática y nadie te toca. Es decir, abuso de poder. ¿No es cierto? Y estos economistas, por un año, hicieron seguimiento a ese tipo de comportamiento, ¿no? Vieron qué cosa pasaba, qué patrones habían en términos de corrupción. Y encontraron algo que tengo que decir es un poco deprimente. Encontraron que efectivamente los países que son conocidos como más corruptos eran efectivamente los más corruptos. O sea, los diplomáticos de los países más corruptos eran efectivamente más corruptos. Que es, otra vez, un poco sorprendente, porque cuando uno va a Estados Unidos y Canadá u otro país, siempre se comenta lo siguiente. Cuando uno se adapta, ¿no? Se convierte en gringo, ¿no? O algo así, o sea, uno se adapta a la cultura. Esto demuestra que no es cierto, que la corrupción está totalmente metida, lo cual lo hace más preocupante, más difícil. Está totalmente metida y es muy difícil de sacar. Ahora, dicho eso, hay esperanzas. Pensemos en Estados Unidos. Todo el mundo piensa en Estados Unidos como un país, no el menos corrupto, pero bastante arriba, entre los 5 o 4. Históricamente, Estados Unidos ha sido un país muy corrupto. Si ustedes miran la historia económica de Estados Unidos, ha sido un país que realmente ha empezado con corrupción por ahí, no ni mucho ni poco, pero entre 1920 y 1950 la corrupción ha sido brutal, simplemente brutal. Mucho más de lo que uno podría decir que es la corrupción en este país. La gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió en este país que tienen los niveles de corrupción que tienen ahora? Y al parecer, de acuerdo a esos documentos, la clave fue regulación. La gente que podía hacer regulaciones buenas, las hizo. Y poco a poco cambió la cultura en Estados Unidos. Y es lo que es, por lo menos en términos de corrupción. ¿Okay? Ahora, esos son solamente 2 ejemplos. Ahora, en resumen, otros estudios, como mencionamos ayer, es posible establecer costos exactos de corrupción cuando uno incluye una serie de supuestos, ¿no? Como les dije, los resultados pueden ser inesperados, ¿no? Los pobres son los que resultan más perjudicados y la corrupción es persistente, ¿no? Se queda, es difícil de sacar. Sin embargo, si uno utiliza supuestos razonables, quizás se pueda aterrizar, ¿no? Utilizando estas metodologías econométricas, un poco lo que hemos hecho de las pastillitas y otras cosas más que hacen los economistas, ¿no? Y aplicarlos en el mundo real. Y yo estuve hablando, Jaime me está martillando,
hay que aterrizar esta cosa, hay que aterrizar esta cosa. Y tengo que decir que hace 10 años yo trabajaba en el Banco Mundial. Y en el Banco Mundial, yo me había olvidado de esto, en el Banco Mundial había este proyecto que lo que querían hacer era cuánto dar a los trabajadores de empresas públicas que eran despedidos, cuánto indemnizar. ¿Okay? Uno puede decir un número arbitrario, 1 año, 2 años, 2 meses, lo que sea. Pero como economistas nosotros desarrollamos una metodología de tal forma que nosotros sabíamos que es bastante estándar en economía, donde uno puede determinar cuánto gana de acuerdo a las características de la persona. Por ejemplo, o sea, tienes el ingreso acá, ¿de qué depende? De tu educación, de tu sexo, si vives en una zona rural o una zona urbana, de una serie de cosas, de tu experiencia, una serie de cosas. Y cada una de esas, usando técnicas econométricas, se puede separar su contribución a ingreso. ¿Qué pasa cuando esta persona deja de trabajar? 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto le damos? Bueno, lo que le damos es lo que debería haber seguido ganando hasta retirarse, el costo de oportunidad. Una medida simple del costo de oportunidad. ¿Ya? Entonces, usando esta ecuación que desarrollamos, podríamos decir, si esta persona es mujer, check. Si esta persona es de zona urbana, check. Y corríamos nuestras cositas y salía un número. Ese número lo podíamos estimar por año y lo podíamos proyectar por todos los años hasta su año teórico de retiro. Aquí es un poquito complicado, pero hacíamos eso, ¿no? Entonces, usando esa técnica, podíamos aterrizarla y efectivamente dar indemnizaciones personales, 1 a 1. A ti te doy más porque tú eres de zona rural y lo que sea, ¿no? Y así, a ti te doy menos por esta razón. Eso es. Y quizás, no estoy seguro, quizás se pueda hacer algo para el caso de corrupción. Otro tema que Jaime me estuvo martillando ha sido, ¿cómo medimos la reputación? La pérdida de reputación del Estado. Hay formas, o sea, otra vez, hay que ser creativos. No sé si se puede, pero hay que ser creativos. Por ejemplo, pensemos otra vez, acá pensemos en el caso de las pastillitas. Y pensemos, por eso hablé del caso de México. Pensemos que hacemos un experimento, ¿no? Este enfoque del clon, y les damos información sobre un caso reciente donde el Estado, donde ha habido malversación de fondos en el Estado. Digamos, no sé, un caso famoso, de tal forma que se le da al grupo 1 y no se le da nada al grupo 2. Y vemos después cómo valoran ellos, de alguna manera, este grupo en relación al otro grupo. Esa brecha, ese impacto, quizás se pueda convertir en un monto. Es decir, estamos midiendo la pérdida de reputación del Estado. Podría hacerse, no sé. El problema de este tipo de enfoques, el problema de estos enfoques experimentales es que cuestan muchísimo dinero, ¿no? Mínimo $150,000. Ese es el pequeño detalle. Ahora, hace poco yo estaba en el sector privado, en una reunión en el sector privado, en una ONG en Estados Unidos, y yo les contaba que se podían hacer experimentos y costaban $150,000, $200,000, y ellos me decían, eso no es nada. Nosotros hablamos de 9 millones, 15 millones. Yo no sé cómo es aquí. Para mí, $150,000 es carísimo. Pero en teoría se puede hacer. En todo caso, no se tiene que hacer este método experimental, se pueden hacer otras cosas, ¿no? El plan para tratar de lograrlo es usar esos estimados. Pueden ser basados en métodos experimentales, pueden ser en otros métodos, puede haber. Utilizar estas estimaciones con características de las personas, con supuestos, ¿no? Supuestos de cuánto valora la persona el dinero, no sé, cosas así. Bases de datos de la población de interés. Ayer hablábamos de encuestas de hogares, ¿no? Habría que ver qué cosa hay. O casuística que puede ser codificada. Cosa de ver. Y de acuerdo a eso se podrían producir montos precisos, se podrían producir intervalos, ¿no? Rangos, o se podrían producir simplemente órdenes, ¿no? Tal tipo de tipificación corresponde a tal rango, ¿no? No me queda muy claro, pero teóricamente me parece que se podría hacer. Las ventajas de esto es que se podría estimar montos relacionados a costos de corrupción con cierto grado de razonabilidad, ¿no? En teoría se podría costear variables intangibles, como les dije, tales como pérdida reputacional, credibilidad, similares, ¿no? Todo esto obviamente depende de la información. Se podría inclusive programar todo en software, ¿no? En programita. Uno aprieta un botón y ¡plup! Sale.
Se puede hacer. De hecho, esta cosa del Banco Mundial se hizo así, ¿no? La clave es tipificación, ¿no? Y esa parte, yo casi no puedo ni pronunciar la palabra, ustedes saben eso. En resumen, 15 minutos, ¿cuánto me demoré? En resumen, avances en la manera como se mide corrupción, hay avances, hay un largo trecho por recorrer, hay estos problemas de generalización, replicabilidad y tipificación. Y bueno, es difícil establecer costo económico a nivel macro, pero es otro tema. Okay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Chong. Entonces, siguiendo la misma dinámica del primer bloque, pasaríamos la palabra a los periodistas y empezamos con la doctora Aliyah Ramos. Bueno, ahora es más fácil. Como yo ignoro absolutamente esos temas económicos, seguramente no diré mucho. Pero sí, definitivamente, el doctor Chong tiene toda la razón respecto de que una cosa importante en este problema de cuantificación de daños es la tipificación. Los criterios que menciona se han practicado anteriormente, tanto así que en algunos países en el mundo, bueno, primero, en el mundo existen dos tipos de dos sistemas de reparación de daños, ¿no? Son conocidos, son sistemas que ya determinados países utilizan. Está el sistema de la discrecionalidad del juez, los métodos tabulares. Los tabulares son justamente los que se basan en estos métodos de estudio, en los cuales somos asesorados por los economistas y por los médicos, que nos ayudan a calcular por los porcentajes de invalidez en el caso de daños no patrimoniales de sujetos físicos, ¿no? Los más famosos son los cuadros italianos, los cuadros franceses, nos veremos, y un poco más cuestionados los cuadros españoles. Sí, eso es posible y eso es interesante. Ahora hay que ver si podemos llevarlo a cabo adelante, si se pueden llevar a cabo estos experimentos y realmente podemos finalizar con un software. Yo recuerdo que en el curso de cuantificación con los alumnos, con los participantes, hemos incluso observado el software que existe en el Observatorio de Daño a la Persona en Europa, donde uno solo completa un par de datos y te arroja inmediatamente una cifra, ¿no? Que sería lo correspondiente a la indemnización. Ahora, hay una cosa que hay que decirlo, y lo quiero decir ahora, y con esto termino. Los jueces, sobre todo, ¿no? Que un poco internalicen, digamos, la importancia del tema de la cuantificación, porque en la medida que ellos establezcan estos quantum, ¿no? de reparación civil demasiado irrisorios, unos quantum tímidos, lo que están haciendo en el fondo, el mensaje que le están dando a la población es la banalización del derecho que está tratando de ser defendido, ¿no? Y entonces hay un doble problema. Uno, el problema de la corrupción, que ya tiene un efecto sobre la sociedad negativo, y otro, el efecto que tiene esa sentencia, que no valora bien, ¿no? Que no sanciona bien, que también tiene ese mismo efecto negativo. Todos pensamos entonces que bueno, el Poder Judicial o de repente algunos órganos, algunas instituciones específicamente en el Estado son más corruptas, ¿no? Y hay que un poquito pensar en eso y tratar de solucionarlo. Tengo tres tipos de comentarios. Uno es recordar que uno de los aportes teóricos de Gary Becker, un sociólogo que se da en el Nobel de Economía, lo que te dice en esencia es que el que toma la decisión de hacer un acto corrupto evalúa la probabilidad de salirse con la suya, ¿no? Multiplicada por lo que puede ganarse en el acto de corrupción. En economía decimos el valor esperado del acto de corrupción, y le resta la probabilidad de que te chapen y el costo del castigo. La probabilidad de que te chapen es baja, porque en todo caso tiene una sanción efectiva, pero es muy baja, el costo del castigo es bajo, y las otras son altas, entonces ergo es corrupta. Lo que estamos discutiendo acá es cómo aumentar el costo del castigo, en esencia. Hay fallas de Estado en todo este proceso. Si hubieran instituciones más sólidas, si lo han visto, si no lo han visto, no lo miren ahora de dormir, pero métanse en la página del Foro Económico Mundial y miren en calidad de instituciones cuál es la autonomía del Poder Judicial para el índice de competitividad global que tanto siguen las empresas que se reúnen una vez al año en Davos. El dato que yo recuerdo es que Perú era 125 de 132, peor que un montón de países de África. El otro tema que mencionó el profesor Chong es cómo los economistas nos metemos en todo. Si quieren ver a un economista metiéndose en temas legales y a un abogado metiéndose en temas económicos, vean el blog de Becker y Posner. Gary Becker y Richard Posner escriben constantemente.
él hablaba de los economistas y la moral. Claro, o hay economistas o hay personas que tienen moral, aparentemente. El padre de la economía moderna, en 1759, escribió un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. ¿No? Y la economía ve, otra manera de partir la economía es en economía normativa y positiva. La positiva es la de los que están mirando los datos, que dicen, mira, yo no sé si esto es moral o inmoral, pero si la persona le dices eso, hace lo otro. Y si no te gusta, dame otra base de datos y me lo vuelvo a meter en mi computadora y te vuelvo a decir. O sea, ahí no hay mucho que decir. Y después regreso a esto. Pero también hay la economía normativa, la economía de lo que debe ser. Y todo el tema de equidad, por ejemplo, entra ahí. Después, regresando a lo que acabo de decir ahorita, ¿no? Los economistas más rigurosos hacen estudios micro, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo el programa Juntos, debió haberse hecho una línea de base. ¿Qué significa eso? Una encuesta nacional, no una encuesta de si estás bien o mal, una encuesta como la encuesta nacional de hogares, van a ver las características de tu hogar, etcétera, representativa de la población que iba a recibir Juntos. Y otra similar de aquellos que no iban a recibir Juntos, pero se les parecía mucho. Para después poder decir Juntos aumentó, por ejemplo, la probabilidad de que tu hijo nazca desnutrido o lo que fuera. Hay 1000 cosas que puedes hacer después y para poder medir el impacto. Acá no se hizo. En otros casos, como el programa de entrenamiento laboral ProJoven, con el BID, posiblemente Alberto haya estado metido en eso, se hizo una línea de base, pero después un ministro la botó a la basura, porque le pareció que había muchos papeles en el almacén del ministerio. Él mencionó un estudio que publicó en una publicación muy reconocida, el North American Bureau of Economic Research, nada menos, el NBR. Ahí publican los mejores economistas del mundo. El problema, creo yo, que había con los mexicanos es un problema de acción colectiva. Para una persona, la decisión de votar en un país en el que el voto no es obligatorio es, el beneficio de votar es, voy a cambiar la elección con un único voto. No, el beneficio de votar es cerca de cero. Y el costo de votar es altísimo. Ese día no hay transporte público, tengo que caminar. Si encima me dicen que las opciones son corruptas, con triple razón me quedo en mi casa. Lo que algunos otros estudios hacen cuando en vez de hacer el experimento tipo Juntos o el experimento tipo en ese trabajo de investigación, otros lo que hacen es tratan de simular la decisión de una persona de optar por un programa de entrenamiento laboral como ProJoven para poder corregir los estimados que uno recibe al hacer el trabajo. Y otro premio Nobel de Economía, James Heckman, le dijo a los que hacen experimentos, y ustedes son bien graciosos porque hacen experimentos que no se pueden generalizar. Entonces ustedes me dicen que ProJoven tiene impacto o no tiene impacto, pero no me dicen si puedo hacer otro programa de entrenamiento laboral basado en esta experiencia que sí tenga impacto. Eso no sirve. Lo que yo voy a hacer es voy a simular por qué la persona entra a ProJoven, corregirlo y ahí sí puedo generalizar. Entonces también se podría tratar de simular por qué alguien decide corromperse y corromper. Heckman me imagino que diría eso, habría que preguntar. En los datos macros se han hecho cosas que, como decía hace un rato, son menos rigurosas, y si ustedes han visto en nuestro país, el 95% de los economistas hablamos de cosas macro, ¿no? Y se salvan Jaime Saavedra, Miguel Jaramillo, Gustavo Yamada, Alberto, Norman Loaiza, hay 3 más. Todo el resto de economistas andamos divagando en realidad, pero con los datos macro lo que se pueden hacer es utilizar estas grandes bases de datos de países, ¿no? Que tienen datos sobre percepciones de corrupción, que son obviamente mucho más ligeros, mucho menos rigurosos, pero ver en qué medida el cambio en la percepción de corrupción cambia el crecimiento del país, el atractivo para la inversión, la reducción de la pobreza, lo que uno quiera, y va a salir. Un número que no dice mucho, pero que se puede hacer. En el Banco Mundial, el Instituto del Banco Mundial trabajaba, y se acaba de ir Danny Kaufman, que es casi la autoridad de este tema en el mundo, ¿no? Creo que habría que tocarle la puerta, porque acá la Procuraduría le ha tocado la puerta, a Alberto le ha tocado la puerta, a la Pacífico le ha tocado la puerta, a la Católica, ha metido a Pepe Gallardo, a Lalo Morón, ha metido a Cintia Sanborn, ha metido a Waldo Mendoza, o sea, acá más no hay. O sea, en otras universidades no creo que consigan mucho. Y por último, para aterrizar también el tema, creo que lo mínimo que debería exigirse es que el costo de oportunidad sea involucrado. En mi ejemplo de la carretera, ¿no? Coimearon, lo descubrieron y se quedó parada la carretera 4 años. Yo le asignaría a los que coimearon los 4 años del tiempo perdido por las personas que no pudieron transitar por la carretera, y van a ver qué divertido. Las 50 veces la Procuraduría se van a volver 5.000 veces. Gracias.
Bueno, ten cuidado con las palabras que utilizas, ahí que seas economista, pero no te la vamos a perdonar. Cuando nosotros escuchamos la afirmación ha metido, no nos referimos a economistas, nos referimos a una fuerte afectación a la libertad personal. ¿Ya? Número uno, nuestro amigo expositor nos hablaba de todos los problemas se resuelven con creatividad, te decía el amigo procurador, ¿no es cierto? Pero para que tú ponías tu ejemplo de Estados Unidos, del estacionamiento del auto por la gente de las embajadas, en mi país hay mucha imaginación y creatividad. Voy a empezar con esa. Arranco con una. Te voy a contar la historia de un señor que trabajaba en el Tribunal Constitucional, que era miembro del Tribunal Constitucional de nuestro país, y le entregaban $3.500 mensuales en sobres durante 3 años. Entonces, el cargo fue por hecho pasivo propio en agravio del Estado. Por supuesto que se pudo probar que recibía esta cantidad adicional a su dinero, como trabajaba en el Tribunal Constitucional, para hacer algunos favores al gobierno que en esa época existía. Me refiero al del 90 al 2000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se tiene que fijar el tema de reparación civil, los criterios que acá se arguyen son los siguientes, ¿no? Primero, que él tiene que devolver el dinero que ha recibido ilícitamente. Y segundo, a título de indemnización del monto, tiene que apreciarse prudencialmente cuáles son los daños y perjuicios. En este caso concreto, justo encontramos esta diferencia que decíamos entre el punto de vista del Ministerio Público, donde solicita de reparación civil 300.000 nuevos soles, mientras que la Procuraduría Pública solicita 1 millón de nuevos soles. Fíjense ustedes, para que se vea como, no, este es un caso de altos funcionarios públicos, o sea, no está caro la Contraloría, pero forma parte del Sistema Nacional de Procuradores y el asunto está que algo está mal, ¿no? Si está pidiendo 3 veces más uno que otro, y además, ¿cómo se va a aprobar esto? En este caso concreto, en la Corte Suprema, lo que se hizo fue señalar 300.000 nuevos soles de reparación civil. Tenemos otro caso de un amigo que fue congresista. Este amigo que fue congresista sí era un tipo de buena gente. ¿Por qué? Porque trabajó del 98 al 2000 como tal, y lo que hacía era utilizar las oficinas del Congreso. Se supone que se llevó 38 asesores ad honorem, se supone que iba a ayudar a la gente pobre para conseguir beneficios por terrorismo, y a lo que se dedicaba en realidad era a tráfico de influencias, o sea, hacía cosas a su favor con estos muchachos que lo apoyaban a él, utilizaba el teléfono del Estado, utilizaba las oficinas del Estado y causaba influencia. Por lo tanto, fue comprendido por 3 delitos: patrocinio ilegal, peculado de uso y tráfico de influencia. Fue congresista, después de 7 meses fue detectado. Y entonces, ¿cómo es que se va a establecer este tema de los montos? Hay una prueba pericial, ¿no? Una pericia contable oficial, que es la que se va a encargar de establecer el monto dinerario o que se afectó al erario nacional por servicio telefónico, uso de otros bienes públicos y gastos operativos y remuneraciones. Concluyó, en primer lugar, que durante el año 1998 fue de 87.347 nuevos soles, mientras que en el año siguiente 51.319 nuevos soles. También se registran llamadas hacia Trujillo y Ayacucho en el curso del año 1998, que alcanzan a 800 nuevos soles. En fin, la indicada pericia no ha podido calcular el uso indebido de papelería, mobiliario, computadoras y otros del despacho del acusado por carecer de elementos de juicio. Entonces acá, para el tema de la reparación civil, que es un tema bien jurídico protegido, hablamos nosotros en materia penal, lo que se dice es que está derivada de la difusión de los hechos. Lo que se hablaba ayer con la experta, con la doctora Retamoso, sobre el tema de la reputación, del honor, ¿no? Y estas cosas, derivado de la difusión de los hechos, de la perturbación en un caso y de la tergiversación en otro de las actividades estatales, así como también lo que el Estado gastó indebidamente en servicio telefónico debidamente peritado y el perjuicio económico derivado de la utilización de instalaciones y bienes públicos. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, acá se supone que el fiscal pide 20.000 nuevos soles de reparación civil, mientras que la Procuraduría pide 50.000 nuevos soles. Se supone que es sin perjuicio de que devuelva el dinero que se ha utilizado. La Corte Suprema fija 15.000 soles para este caballero, ¿no? Y así podríamos, con esto terminamos, es para variar los rubros, ¿no es cierto? Ahora vamos a entrar a otro tema que es interesante. Se aprovecha de una guerra que tuvimos en el año 1995 con Ecuador. Tenemos un caballero que se apellida Saucedo, ministro de Defensa en esa época, condenado por colusión y asociación ilícita. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá?
Estamos hablando nosotros entonces de que se importa 155 lanzacohetes, 160 visores nocturnos monoculares, 120 morteros, 22.500 municiones de 60 milímetros, 50.000 granadas, 16 lanzadores para misil y 48 misiles antiaéreos. Todo esto vale $9.520.492 americanos. ¿Qué es lo que se establece acá? Los amigos de la Contraloría trabajan siempre con esto, es una licitación privada, reglamento único de adquisiciones para el suministro de bienes y prestación de servicios no personales para el servicio público RUA, le llamamos. ¿Qué cosa es lo que acá se habría infringido? Las bases administrativas de la licitación fueron aprobadas por el comandante general del coloque y no por el jefe del Servicio de Material de Guerra, Comando Logístico General del Ejército de Coloque. No existió ningún calendario de actividades para llevar a cabo la licitación, no se aprobó previamente el proceso de licitación, en las bases administrativas no se cumplió con las especificaciones técnicas, no figuran los recibos que acreditan las ventas, el comité de adjudicación no le va el acta de adjudicación, el informe de evaluación técnica fue firmado por una persona no designada, no existe documentación que acredite a la persona o que tal empresa entregó una carta de fianza, en fin, o sea, ¿qué es lo que ocurre acá? Finalmente, lo que va a pasar es que se va a condenar a esta persona y cuando se tiene que ver el tema de la reparación civil, ¿cómo hacemos para construir una sentencia? Número 1, se cita ahí que se cumplió con cancelar el precio de los armamentos que adquirió en materia de las 3 licitaciones privadas cuestionadas criminalmente y los bienes en mención ingresaron a las dependencias del Ejército, por lo que en este caso la reparación civil debe comprender la indemnización de los daños y perjuicios consiguientes. Siempre jugamos con el tema que se fije esta de modo prudencial desde hace años, menos mal que cambiamos hace 10 años más o menos, aquella que decía que se fijaba en función a la situación económica del obligado. Eso ya no es, porque ya eso es demasiado error con el tema civil. Y entonces, festicaciones de trámites, de derecho presupuestal, irregularidades subsiguientes. A ver, ¿cuál es el problema entre el Ministerio Público y Procuraduría? En este caso, el Ministerio Público pide 2 millones de nuevos soles, mientras que la Procuraduría pide 5 millones de nuevos soles. Y después todavía entra a juicio oral y dice, 5 es muy poco, quiero 10. O sea, fuera del plazo, cuando solamente se puede hacer los 3 primeros días al comienzo del caso, que se puede hacer observaciones sobre la acusación. O sea, es un caso de error, ¿no es cierto? Creo que hay que incluirlos también en nuestro curso que tenemos en la tercera diplomatura, pero ya el ABC del proceso penal, porque eso no se puede esperar de un procurador, ¿no es cierto? La Corte Suprema fija 4 millones de soles en este caso. En realidad, en nuestro país tenemos un sistema de libre cuantificación de los daños y no tenemos un sistema de baremos. Entonces tenemos que seguir construyendo, seguir trabajando y caso por caso es que se van estableciendo criterios para ver de qué manera se puede establecer montos que sean acordes a la realidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Reya. No, parece que no hay preguntas alcanzadas a la realización del evento. Entonces, yo solamente quisiera concluir agradeciendo a todos los expositores por sus brillantes intervenciones, a los excelentes comentarios de los panelistas y a todos y todas los que están participando, deseándoles éxitos en este esfuerzo interinstitucional. Muchísimas gracias. In the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful